Vamos ahora con otro tema. Hablemos sobre las solicitudes de amnistías, principalmente para distintos líderes indígenas. Quisiera contactar, ya estamos con Juliana Tenorio, abogada y perita comunitaria. Juliana, buenos días y bienvenida a Visionarias. Cuéntenos un poco, Juliana, cuéntenos un poco cuáles son las solicitudes, en qué consiste, qué tipo de casos estamos poniendo sobre la mesa para solicitar a la Asamblea Nacional que analice la posibilidad de una amnistía colectiva, porque son más de 300 casos. ¿Usted puede precisarnos un poquito más de información? Así es, Janet, gracias por el espacio. Para mí es muy importante en este momento decirte que acojo las palabras de este documental de la Dorche que dice las desigualdades matan. Y es que este contexto de criminalización, Janet, se da porque existen varias empresas que están en los territorios de manera inconsulta, haciendo extractivismos y sometiendo la voluntad del Estado ecuatoriano. Y a raíz de eso también se criminaliza a las personas defensoras en el Ecuador por falta de política pública y por ende son delitos políticos y conexos a sus labores de defensores. Cuando estas conductas se suscitan en un contexto de tutela efectiva de los derechos de la naturaleza y en resistencia, es por esta razón que nosotros hemos trabajado con las organizaciones sociales y la sociedad civil y en especial con los territorios que están sufriendo un proceso de hostigamiento sistemático que se traduce en la criminalización de comunidades enteras, quienes son efectivamente las que producen la tierra y que han permitido también que podamos tener alimentos en el Ecuador y más aún en la pandemia. Estoy Juliana. hablando de comunidades que están siendo criminalizadas por ser defensoras. De estas 300 personas que tú hablas, Janet, nosotros como colectivos y organizaciones hemos presentado la solicitud de 95 personas que están siendo criminalizadas por las empresas mineras, por empresas petroleras, también por el mismo Estado ecuatoriano a través de las investigaciones de oficio que se levanta la Fiscalía a nivel nacional. Juliana, una precisión. Quisiera conocer un poquito más de detalles de cuáles son los casos sobre los que se está hablando. Pues entiendo si hay y ya es, digamos, histórico y más conocido la lucha que hay de algunas comunidades en nuestro país, especialmente en la Amazonía, contra las petroleras, que son las que están extrayendo el petróleo en nuestro territorio. Pero quisiera que me aclare cuáles son los casos de las mineras, porque las mineras en nuestro país, solamente hay 2 minas que están siendo explotadas, el resto están en exploración. Hablando de las grandes mineras, y cuando hay actividades de exploración no hay extractivismo, hay investigación. Entonces, aclárenos un poquito cuáles son los casos sobre los cuales estamos trabajando. Gracias. Referente al tema petrolero está el caso El Edén, donde ha sido criminalizado un abogado por estar en el territorio cuando decidieron hacer una medida de hecho. Estoy hablando de Luis Javier Solís. Él es abogado de la comuna Quichua El Edén y también está criminalizado el presidente de la comuna Quichua El Edén, el señor Wilson Giovanni Quingua Salazar en el contexto petrolero. Como ves, estamos en este momento también enfrentando procesos de criminalización en contra de los abogados. Vamos a ver si retomamos la comunicación con Juliana y Juliana Tenorio. Y le hacía esta pregunta porque es importante comprender lo que está sucediendo. Se habla, como les decía, de petroleras y mineras, pero en el caso de las mineras solamente hay 2 minas que están en este momento en explotación, y esas son la mina Fruta del Norte y la mina Mirador. La Mirador en manos de los chinos, de una empresa china, y Fruta del Norte en manos de una empresa canadiense. Esas son las 2 únicas minas que están en explotación y que podrían causar algún tipo de reacción por parte de la comunidad. Pero hay otros, digamos, en otros sectores en donde también se han producido problemas con las mineras, y yo quisiera entender un poquito más a fondo de qué se trata. Juliana, entonces decíamos que hay 2 abogados o dirigentes que están siendo procesados en este momento por la justicia por haber, digamos, dirigido o organizado estas protestas, acciones de protesta en contra de las empresas
en este caso petroleras, porque hablábamos del Edén. Pero ¿nos puede describir las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias en las que, digamos, han sido acusados o procesados? ¿Por qué? Bueno, Las en causas. primer lugar, ellos están siendo investigados por un presunto de paralización de servicios públicos. Como usted entenderá, el servicio público de libre tránsito también se encuentra limitado cuando las personas hacen ejercicio de sus derechos constitucionales. De hecho, ya es más de un año de esta investigación sin que se hayan recabado todos los indicios necesarios para poder responsabilizar e individualizar a las personas. El derecho penal requiere individualización y por ende Fiscalía no podría llevar a prisión a personas que presuntamente, según partes policiales, son las personas que dirigen esa manifestación. Respecto a los procesos mineros, me gustaría referirme específicamente en este caso, porque estamos en Quito, al caso Pacto Distrito Metropolitano. Si bien es cierto, usted habla de dos grandes empresas, en el Ecuador ha existido minería artesanal, minería a pequeña escala, que también ha causado conflictos sociales. Es el caso de la empresa minera Melina Changó Santa Bárbara, que por más de 20 años no tiene licencia ambiental y ha estado explorando y explotando material aurífero de roca de montaña en Pacto Distrito Metropolitano. Son más de 20 años que las comunidades están denunciando estos hechos. Sin embargo, en estos últimos años, gracias a la gestión organizativa, crearon un frente ciudadano que se llama Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza y que está respaldado del gobierno parroquial. Esto ha desencadenado en que la empresa coloque una denuncia de robo en contra del presidente Richard Paredes de Pacto y dos presidentes de dos comunidades. Y por otro lado está la investigación que investiga Fiscalía de San Miguel de los Bancos por un presunto delito de paralización de servicios públicos en la Ye de la Victoria. Déjeme contarle y decirle que este ejercicio de derecho constitucional inició desde el 19 de diciembre del 2020, cuando las comunidades decidieron hacer una vigilia permanente e indefinida para que no se extraiga un material y que no sea transportado un material ilegal que le pertenece al Estado ecuatoriano y que estamos esperando hasta la presente fecha que la Agencia de Regulación y Control ingrese a Pacto y retire y decomise ese material para que pueda ser beneficiada ENAMI, que es la empresa nacional de minería. Porque esta empresa no puede beneficiarse de un material ilegal sin licencia ambiental. De hecho, está suspendida, pero el material continúa en la zona. Acláreme algo. Entonces, se trataría de una empresa que está actuando de manera ilegal. Entonces, estaría incurriendo en minería ilegal si está extrayendo sin los permisos adecuados. Cuéntame un poquito más acerca de esta empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa formal o es una empresa que está, como muchas en el país, que se presentan ante la comunidad como empresas formales, pero realmente son ilegales? Justamente eso exigimos a Fiscalía que se investigue, porque existen dos gerentes de esta empresa. La empresa tiene un título minero, el título minero Melina, y el otro título se llama La Conquista. Específicamente, el conflicto suscita en Melina. Y hasta donde tenemos entendido, tienen dos gerentes generales, un señor que se llama Freddy Erazo y el otro señor se llama Carlos Zuma. Entonces estamos buscando a través de la justicia. Otra vez se nos congeló Juliana, pero importante entender qué tipo de casos se están suscitando. Imagínense aquí si es que realmente esto es tal y como Juliana está describiendo, que hay una empresa minera que está actuando sin los permisos legales, esto pues le da esa cabida a la población para que pueda reaccionar, toda vez que pues al no haber un control ambiental, entonces podrían estarse causando daños irreparables en la naturaleza. Allí es donde está el punto clave. Juliana, ¿y qué es lo que dice el ARSA? Que es la autoridad que tiene que entrar a determinar si esta minera está cumpliendo con la ley. En este caso, por ejemplo, como usted dice que no tiene permiso ambiental, pero es el ARSA el que tendría que entrar
ahí o el Arcom, perdón, el Arcom es el que tendría que entrar a determinar si es que está actuando de manera legal e ilegal y si en este caso la población estaría reaccionando de manera correcta ante las actividades de una empresa que no estaría cumpliendo con la ley. ¿Qué dice el Arcom en este caso? De hecho, Janet, ese es el problema, porque lamentablemente, a pesar de tener evidencia y que esta empresa esté suspendida por el Ministerio de Ambiente, porque de hecho, gracias a la organización se demostró que es ilegal y también se demostró que no tiene los permisos ambientales. La Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables ha dicho que como está suspendida no existe supuestamente vulneración de derechos constitucionales y que agotemos todas las instancias que sean necesarias para poder de alguna forma sostener que la minería es responsable. Y sí, es responsable de la criminalización de campesinos, porque en este caso estamos hablando de campesinos, estamos hablando de personas que no son delincuentes comunes y por eso cabe la amnistía, porque son delitos conexos a su labor de defensor y sobre todo son personas que en el ejercicio de derecho a la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza están exigiendo mayor participación en lo que sucede en sus territorios y por falta de política pública han decaído en esta criminalización. Te quiero también comentar el día de ayer, el colectivo Napo Ama la Vida, no sé si usted está al tanto, presentó una acción de protección en contra de una empresa que se llama Terrar Resource, que son los que en este momento están literalmente caotizando Napo, los ríos Anzu, los ríos Napo, y que son responsables directos de lo que pasa porque ellos tienen el título minero. El día de ayer, el juez aceptó la medida cautelar de manera parcial y se declaró la vulneración de derechos de la naturaleza, entre otros y se declaró la responsabilidad del Estado y se mandó a restaurar integralmente a las víctimas. Entonces, de esta acción de protección para demostrar todo lo que ocurre en el Napo, los señores Moriano José Moreno Damián y Dueñas Solórzano Héctor Alfredo fueron criminalizados por la empresa, por el gerente general que se llama Pen Yong Ming, que es el gerente de la empresa Terra Resource. A través de un presunto delito de calumnia, se pretende de alguna forma someter la voluntad de la gente, decirles a través de este hostigamiento que recae en criminalización sistemática, porque esto ha pasado durante todo el tiempo en Ecuador, solamente que no lo han evidenciado y nosotros hemos recogido casos específicos donde son personas que están siendo perseguidas tanto por el Estado y por las empresas para poder así desarrollar sus actividades sin tener que poder demostrar, ¿no?, la ilegalidad. Ellos a través de grupos de WhatsApp muestran fotografías de la contaminación de los ríos y por eso esta empresa los ha enjuiciado. Y por otro lado, por ejemplo, está el caso de Víctor Guayas, ¿no? Es muy importante en este momento tomar su nombre y me permito con mucho dolor como defensora también y como abogada de los defensores decirte que la justicia en este caso se ensañó con el señor Víctor. Es una de las únicas personas que han sido detenidas y que lamentablemente en el último masacre de la penitenciaría del Litoral falleció de una manera indigna, inmoral, y nosotros en este momento vemos la necesidad de que los defensores no vayan presos porque cada minuto en esas cárceles de muerte que no es rehabilitación cuenta para cada persona. Y como me antecedieron las entrevistas el día de hoy, el mismo señor policía decía, es un desgaste psicológico, físico, familiar, y para las resistencias comunitarias es un desgaste económico, pero sobre todo moral. Los criminalizan para poder decirles, ustedes si es que hacen algo al respecto, les voy a militarizar, les voy a enjuiciar, los voy a llevar a procesos penales que no van a poder resolverse. Y finalmente, porque sé que tengo un poco de tiempo, quería contarte de un caso muy extremo que seguramente es de conocimiento público y que va a ser el caso más conflictivo, que es el caso de la Merced de Buenos Aires. La Merced de Buenos Aires es una parroquia rural ubicada en el cantón San Miguel de Urcuquí de la provincia de Imbabura, que es conocido
por la invasión y el abandono del Estado estatal a través de la minería ilegal. Son sobrevivientes del mismo, tanto de la violencia de la empresa minera como de la violencia de los mineros ilegales, así como del Estado. Ahí, por ejemplo, ha ingresado la policía haciendo uso de la fuerza y la gente en realidad está enfrentando procesos de criminalización por más de 2 años. Son 8 investigaciones previas, 4 denuncias por contravenciones y existe un conflicto socioambiental que se va a ir viendo en escalada y que el derecho penal no es el llamado para poder de alguna forma devolver a las comunidades tranquilidad. Lo que Claro, se necesita y se exige pero Juliana, participación ciudadana. Juliana, en el caso de Buenos Aires, ahí sí, bueno, tal vez nos tome demasiado tiempo y hoy, este no es el momento para poder analizar. Creo que eso es lo que la Asamblea Nacional tendría que analizar. Pero en el caso de Buenos Aires, lo que hay es minería ilegal. Y ahí, todos los que están ahí minando estarían incurriendo en ese que es un delito. Entonces, independientemente de que sean indígenas o que sean parte de comunidades, si están haciendo y participando de una actividad ilegal, ahí yo creo que es un caso distinto, que también tiene que ser analizado de una manera distinta. Que si están allí, pues cómo determinar qué es lo que el reto de la justicia, determinar quiénes son los que realmente están allí dirigiendo toda esta minería ilegal, pero allí lo que se hace es minería ilegal. Ahí sí no entiendo cómo, claro. por dónde Mira, se defienden. es importante señalar que ninguno de los procesos de amnistía están por minería ilegal. De hecho, son personas que están siendo criminalizadas por paralización de servicios públicos, por daño a bien ajeno, por intimidación, en contextos del proceso de resistencia comunitaria. Y sí es importante decir que las personas que están criminalizadas por minería ilegal, pues que investigue fiscalía. No le pueden echar la responsabilidad a toda una comunidad cuando es obligación del Estado ecuatoriano regular y controlar las actividades mineras. No es mi deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado de evitar que ese pueblo sea invadido incluso por personas armadas de otros países es del Estado ecuatoriano. Ellos son sobrevivientes. Imagínate, Janet, que un día estés en tu casa y de repente llegue un grupo armado y que someta a todo tu barrio y le diga, me alquilas tu cuarto, porque si no, ya sabes lo que te pasa. Te toca, porque ni el Estado podía hacer. Y es un proceso tan corrupto que responsabilizar a una comunidad de minería ilegal es desconocer que el Estado aquí, uno, tiene jurisdicción y que tiene competencia y que tiene Perfecto. los mecanismos, pero no lo están haciendo. El mismo uso excesivo de la fuerza que utilizan contra las personas defensoras tuvieron que haberlo hecho antes, cuando estaban los mineros ilegales, y así evitar que se contamine y que se dañe en la naturaleza y el ecosistema de la Merced de Buenos Aires. Me refiero a la concesión minera INBA 1, que hasta Perfecto. este momento no ha sido restaurada ni reparada y que la minería ilegal aún continúa. Pero eso, ¿cuál es la responsabilidad? Esa Perfecto, Juliana. responsabilidad es de la Agencia de Regulación y Control, es de la Policía Nacional, es del Sí. Ejército Ecuatoriano y no de la comunidad. Y si es que tienen algo en contra de la comunidad, pues abran las investigaciones previas, investiguen y Perfecto. responsabilicen, individualicen a las personas, pero Está no los claro el tema, podrían... Juliana. Está claro el tema. Perdón que te interrumpa, pero estamos ya fuera de tiempo. Te agradezco mucho por la exposición y pues sí, gran responsabilidad de la Asamblea Nacional en este momento el poder determinar quiénes realmente merecen esa amnistía y quiénes tendrán que seguir enfrentando los efectos de la justicia por acciones tomadas en determinado momento por defensa de la naturaleza, de la misma comunidad o de sus principios y creencias. Pero pues ahí está el límite de la ley, hay el reto de la Asamblea Nacional. Gracias, Juliana, y que tengas un buen día. Vamos a seguir de cerca el tema. Igualmente, gracias.